que estamos viendo ahí, que se refiere a los modelos de stock reclutamiento, a los modelos de stock reclutamiento. Pero luego también vamos a ver otro PowerPoint, otra clase, digamos, más otro PowerPoint, que se refiere a producción y en particular al modelo de Chirquecadi, tal como nos solicitan en el sílabus. La semana pasada, este modelo debíamos haber tocado también en Chirquecadi, pero por la falta de tiempo no se pudo hacer. Recomendaciones. Es importante que en esta parte del curso que trata de modelos, ¿no? Como son cálculos sencillos, pero de todas maneras es probable que ustedes no estén acostumbrados a ellos, a pesar que tienen una tremenda sencillez y estoy tratando de desmenuzarlo de manera de solamente tocar lo importante. Es conveniente que ustedes tengan a su lado una libreta de notas en donde anoten las clases, las ideas principales que les estoy dando. Un segundito, un segundito. La modalidad de las clases que voy a hacer, ya más o menos, me imagino ustedes conocen mi forma de hacer las clases. Hago un PowerPoint en base a un texto, a varios textos que tengo, pero que también comparto. Estos textos los comparto en archivos de Teams. Entonces, por ejemplo, hoy día está en archivos de Teams la última clase. He subido los textos de la última clase, que es el capítulo 8 del libro de Sparre, que se refiere a modelos predictivos. Lo ideal es que ustedes, si tuvieran la facilidad, es bajar el Sparre y teniendo el Sparre al lado, poder seguir la clase, ¿no? En la clase yo toco los mismos puntos, casi la misma lectura, que es este capítulo 8 sobre modelos predictivos, pero voy haciendo énfasis en ciertas ideas de manera de facilitar su comprensión. Particularmente, ¿no?, haciendo énfasis en su aplicabilidad al manejo pesquero. Entonces, es bastante útil y bastante importante que ustedes manejen y dominen estos modelos. Como lo digo, estamos tratando de simplificar bastante para que ustedes lo puedan comprender y luego, lógicamente, desarrollar, ¿no? Desarrollar ejercicios. Es el caso del segundo PowerPoint que correspondía a la semana pasada. Ahí tenemos explicado, ahí vamos a tener explicado el modelo de Chirquecadi. El modelo de Chirquecadi es un modelo de producción, ¿no? Ahora les voy a explicar muy bien cómo se desarrolla.
Y la gracia va a ser que en base a esa presentación, ustedes puedan replicar el mismo ejercicio, ¿no? Ustedes puedan replicar el mismo ejercicio. Tienen la facilidad en Excel de desarrollar las mismas fórmulas, entrar los mismos datos que se utilizan en el ejemplo, ¿no? Y tienen, lógicamente, como es paso a paso, de ir comprobando cómo van desarrollando el ejercicio. Eso sí, les pido en la práctica, ya les voy a explicar un poquito más luego de un momento en la práctica, cuando tengamos la hora de práctica, que cada uno de ustedes tiene que desarrollar su propio ejercicio, independientemente. En el examen, uno de los exámenes, no sé si ustedes fueron, pedí desarrollar un ejercicio y todos los alumnos compartieron el ejercicio y resultó que todos hicieron pues igualito, ¿no? Todos tenían el mismo resultado, lo habían hecho de la misma forma, es quiero decir, utilizaron la misma pantalla. ¿Qué les habrá quedado en la cabeza? No creo que nada, pues, ¿no? Algunos simplemente lo que habrán hecho es copiarlo. Lógicamente la nota pagó, disminuí bastante la nota por hacer esta trampita, entre comillas, ¿no? Entonces, lo que les recomiendo es que cada cual desarrolle su propio ejercicio. Voy a ver que las características del mismo archivo sean diferentes, particulares a cada uno, y no haya esa posibilidad de copiarse, pues, ¿no? Ya, discúlpenme, medio que me desconecté. Espero que me sigan escuchando bien. Ya, vamos a seguir. Entonces, esta es la recomendación, ¿no? La recomendación es que no se copien entre ustedes. La gracia para que aprendan el desarrollo del modelo es que ustedes lo hagan teniendo a su lado, pues, el modelo desarrollado, ¿no? Entonces, lo único que tienen que hacer es hacer las fórmulas en el Excel, ver las figuras, en el caso de las regresiones, utilizar las fórmulas que tiene también el Excel, ¿no? Pero cada cual tiene su forma de hacerlo, cada cual lo tiene que hacer a su manera, no copiarse uno de otro. Entonces, como digo ahí en la práctica, si hay copias, pues tendremos que anular esas prácticas y lógicamente ustedes se van a ver perjudicados por la nota. Voy a
Parece que salió el... No sé. A ver, voy a volver a compartir. Ya, estoy volviendo a compartir. Entonces, en esta tercera clase con ustedes, en realidad es la 27 de acuerdo al sílabus, vamos a tratar el tema de modelos de contingente dinámico, la relación stock-reclutamiento y el modelo de rendimiento por recluta de Beaverton y Hall. Como les vuelvo a repetir, sería conveniente que tengan una libretita o algo donde apunten las ideas que se van a ir dando. Los modelos predictivos, ¿no?, son aquellos que, como su nombre lo indica, se usan para tener una idea, para calcular los rendimientos futuros, ¿no?, los rendimientos a futuro, los niveles de biomasa de los stocks, el tamaño de la biomasa, ¿no?, de acuerdo a la explotación que se va realizando. Ahora, Sparre dice en su primera idea, tanto los rendimientos a futuro como los niveles de biomasa de los stocks se pueden predecir por medio de modelos matemáticos que son similares a aquellos ya mencionados en las clases anteriores sobre población virtual, APB y análisis de cohortes. O sea, de la misma forma, con la misma estructura, podemos utilizar fórmulas matemáticas, ¿no?, para estas fórmulas matemáticas que analizan la historia de la pesquería, de manera que con una pequeña transformación puedan ser usados para pronosticar los rendimientos a futuro y las biomasas a diferentes niveles de pesca, ¿no? Es decir, por ejemplo, hacemos un APB, un análisis de población virtual, nos dice cómo ha estado estructurada la población en el pasado para que tengamos el rendimiento que hemos visto a través de las capturas, ¿no? Y, por ejemplo, también tener el patrón de explotación, que es importantísimo, y de alguna manera, utilizando esas mismas fórmulas, podemos pronosticar qué rendimientos a futuro y qué biomasas tendremos de acuerdo a los niveles de esfuerzo de pesca o de mortalidad por pesca, ¿no? Eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, la primera idea es esa, ¿no?, que los rendimientos y los niveles de la biomasa de los stocks se pueden predecir mediante modelos matemáticos. Estos modelos pueden ser usados para pronosticar los efectos de las medidas de desarrollo y manejo, tales como incrementos o reducciones de las flotas pesqueras, cambio en el tamaño mínimo de mallas, cierre de temporada cierta y cierre de áreas. Es decir, con estos modelos podemos explorar, ¿no?, cómo podemos ordenar, manejar la pesquería en el futuro, hacer pruebas, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si incremento la flota pesquera y se incrementa la mortalidad por pesca? ¿O qué pasa si yo reduzco? ¿Qué sucede con el rendimiento, con el estado del stock, ¿no?, tanto con la captura como con la biomasa remanente que va quedando, ¿no? ¿Qué pasa si hago un cambio en el tamaño mínimo de mallas? Entonces, con estos modelos me permiten explorar para ver el resultado probable de mis acciones de ordenamiento. Entonces, pues estos modelos constituyen un enlace directo entre la evaluación del stock de peces y el manejo de recursos pesqueros.
Otra idea. Los modelos de predicción también pueden incorporar aspectos relativos a precios y valor de las capturas. Se puede agregar información sobre precios y valor de las capturas, lo que las hace apropiados como base para efectuar análisis bioeconómicos, donde se incorporan datos biológicos y económicos para predecir futuros rendimientos, niveles de biomasa y valor de la captura bajo todo tipo de supuestos. Entonces, está muy claro, si dispongo de datos económicos, como es el precio y el valor de la captura, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, el año pasado, en las clases anteriores, veíamos el rendimiento máximo, el rendimiento económico, el máximo rendimiento económico de una pesquería, ¿no? Es de esta manera, más o menos de esa manera similar, que podemos utilizar estos modelos. Ahora, Sparre dice que este capítulo que estamos siguiendo es solo una introducción muy básica de los aspectos bioeconómicos, y para una mayor profundidad de estudio, el lector puede consultar el libro que está ahí. Efectivamente, el libro de Sparre, este que estamos siguiendo, fue un libro que hizo la FAO para manejar la introducción de los modelos tradicionales de dinámica de poblaciones en modelos por tallas para las áreas tropicales, ¿no? Porque los modelos estructurados por edad son modelos más apropiados para áreas en las cuales no hay un cambio o un cambio ambiental o algo así, ¿no? En todo caso, el que usemos nosotros para la explicación de las clases los modelos estructurados por edad es que son más simples, no necesitan la transformación a tallas, edad a tallas. Entonces, sin esa complejidad, a mí me parece que para las clases, para cumplir con el sílabo y los objetivos y sus objetivos, es preferible trabajar solamente con los modelos estos de edad. Otra cosa más. Bueno, y la transformación a modelos bioeconómicos no es el objetivo de esta clase tampoco, ¿no? Nosotros tenemos que seguir la dinámica de poblaciones tradicionales. Bien. Los primeros modelos predictivos fueron desarrollados, miren, casi hace 100 años, ¿no? Por Thomson y Bell. Sin embargo, debido al gran número de cálculos requeridos en ese tiempo para aplicar este modelo Thomson y Bell, que lo vamos a ver la próxima semana, no era muy fácil, de manera que no se utilizó en este periodo desde el 34 hasta el que digamos, luego con la aparición de las computadoras, ya el cálculo tedioso se obvió y pudo introducirse y trabajarse modelos de Thomson y Bell. Nosotros definitivamente, por ejemplo, en el IMAE utilizábamos en la pesquería pelágicos este modelo, entre otros, ¿no? Entre otros. Por lo tanto, digamos que Thomson y Bell en la historia quedó un poco latente ahí, ¿no? Y se utilizó un modelo más simple, basados en supuestos, sí, bastante rigurosos, pero que requería mucho menos cálculos que aquel de Thomson y Bell, y es este modelo, el de Beverton y Hall en 1957, en adelante, que es lo que vamos a ver. El modelo se llama modelo de rendimiento por recluta. Fue ampliamente utilizado
posteriormente, Sparre menciona que el modelo ha sido reemplazado ahora con Thomson y Bell por esta facilidad de que dan las calculadoras, las computadoras para los cálculos, pero yo creo que en muchos sitios, en muchas regiones, continúa aplicándose. Además que yo considero que es, ¿cómo se llama? Para el científico que trabaja, si llega a dominar el modelo y conocer bastante bien, y el modelo cumple con entregarle las respuestas que requiere, perfectamente se puede continuar con el uso de ese modelo, ¿no? En todo caso, también tenemos la facilidad de utilizar ambos modelos. El modelo de rendimiento por recluta de Beaverton y Hall puede ser considerado como una aplicación especial del modelo de Thomson y Bell. Ya hemos visto de que Beaverton y Hall menos requerimientos, tiene requerimientos más rigurosos, pero menos cálculos que el Thomson y Bell. Y esto significa que cualquier conclusión general derivada de este modelo también se puede mantener para el Thomson y Bell, ¿no? Entonces, los dos modelos son similares, uno es más complicado de aplicar que el otro, dos son similares. El modelo de Beaverton y Hall de rendimiento para calculadoras y por lo tanto para la demostración de ciertos aspectos relativos a la evaluación de los stocks. En la próxima clase nosotros vamos a tratar el modelo de Thomson y Bell en base a edad y la relación del modelo con algunos aspectos de la selectividad y artes de pesca, porque tienen relación con la edad de primera captura, ¿no? Estos modelos. Por lo tanto, se aplica esta relación del modelo con aspectos de la selectividad de las artes de pesca. Y el propósito final del uso de los modelos predictivos es el de proveer a los responsables del manejo de los recursos con información sobre los efectos biológicos y o económicos de la pesca sobre los stocks. Es lo que les estaba mencionando, pues, ¿no? Estos modelos sirven para saber cuál es la probable reacción del recurso, ¿no? Del recurso frente a la explotación o frente a diferentes patrones de explotación. Por lo tanto, se espera que los administradores tomen las medidas que conducirán a un nivel de explotación de los recursos donde se obtiene el rendimiento máximo, ya sea en sentido biológico o económico, sobre una base sustentable, es decir, sin causar daño a los stocks que pudieran a los rendimientos en el futuro. Ahora vamos a ver en el desarrollo, luego, estas son las ideas principales que deben ir anotando, debiendo ir tomando en cuenta, porque eso nos va a servir para entender cuando hagamos los cálculos qué es lo que significa qué significa la aplicación del modelo. Los administradores deberían tratar de prevenir situaciones en que la presión de pesca llegue a ser muy alto, por lo que se llegue a la sobrepesca de los stocks. La aplicación del modelo nos puede indicar si estaríamos en riesgo de llegar a una explotación muy grande y por lo tanto a sobrepesca de los stocks. Pero la aplicación del modelo nos va a indicar esto. Si bien, por lo general, no es posible predecir con exactitud los rendimientos futuros, ya que los stocks rara vez están en estado latente, situación que se supone que existe para la aplicación de muchos modelos, ¿no? Estado latente significa
cuando el stock está en equilibrio, En algún momento he mencionado esto, no sé si en la clase de ustedes, el estudio de un stock nos puede indicar si este stock está declinando, está incrementándose o está en equilibrio, ¿no? Las tres posibilidades en que podría estar el stock, ¿no? En este caso, los rendimientos futuros de los stocks nos la aplicación del modelo que el estado, el stock tiene que estar en ese sentido equilibrio, ¿no? Un tema muy importante es lo que menciona el tercer párrafo, que ha sido demostrado que la abundancia de ciertos stocks, en particular de las especies pelágicas pequeñas, como la anchoveta, ¿no? Que ocurren justo en áreas de surgencia. Lo que pasa que depende en gran medida de factores ambientales que están fuera del control de cualquier interferencia humana. Es el caso del stock frente al niño, la niña, etc. En estos casos, el valor predictivo de los modelos que se describe más adelante es prácticamente nulo, ¿no? ¿Por qué? Porque los stocks están siendo afectados, ¿no? Por una fuerza ambiental, ¿no? Por las características del stock, del ambiente, que los afectan. Por lo tanto, no solamente es la dinámica propia del stock, sino hay factores externos que se anteponen. Sin embargo, en el caso de algunas pesquerías pelágicas y de la mayoría de las pesquerías demersales de peces y camarones, los modelos han probado ser extremadamente útiles. Miren, estos tres párrafos se refieren fundamentalmente a que se demostró que en las pesquerías, en algunos stocks, algunos recursos pelágicos pequeños, en la relación de la mortalidad por pesca y el esfuerzo por pesca, ustedes saben, F es igual a Q, que es el coeficiente de capturabilidad por esfuerzo, ¿no? Entonces, este coeficiente de capturabilidad, que en situaciones normales debe ser una constante, en el caso de algunos pelágicos no cumplía esta condición, porque tenía el efecto del ambiental, ¿no? Entonces, en este caso no se cumplía la, ¿cómo se llama? La correspondencia, digamos, ¿no? La proporcionalidad es la palabra. La proporcionalidad entre el coeficiente de mortalidad por pesca y el esfuerzo pesquero. Pero vemos también en el penúltimo párrafo que hay pesquerías pelágicas y en la mayoría de las pesquerías demersales de peces, camarones, porque estos están, como son especies que viven en el fondo, digamos, ahí las condiciones del ambiente, el cambio de temperatura, etcétera, son menos drásticas. El clima ahí es más estable. Entonces, en esas poblaciones puede aplicarse, se ha probado que es útil la aplicación de este modelo. Si hasta ahora no le han captado la idea, pues es de predecir el rendimiento, ¿no?
predecir el rendimiento de la pesca en un año adelante o 2 años, un año adelante mayormente, predecir el rendimiento de la pesca de acuerdo a la mortalidad por pesca o el esfuerzo pesquero, ¿no? Esa es la predicción que nosotros estamos esperando. Y el rendimiento por recluta o el rendimiento en el futuro. Antes de profundizar en estos dos modelos, vale la pena considerar primeramente el modelo más simple y discutir el concepto de sobrepesca, que es a lo que se refiere este capítulo 8 del libro de Sparr. El modelo clásico que describe la pesquería sobre un stock en particular es el proporcionado por Russell en 1931. Ese es el primero, digamos, de los modelos clásicos que se desarrolló en dinámica de poblaciones. Este modelo representa, y esto también creo que lo hemos hablado en algún momento, como una caja negra, ¿no? Eso lo dijo Ricker en 1975, que es el stock utilizable, es el stock que representa a todos los peces que son más grandes de la talla mínima. O sea, son los peces que conforman el stock pescable también. Stock utilizable o stock utilizable, stock pescable. Son todos los sujetos, como su nombre lo indica, son todos los peces que están sujetos, ¿no?, a la misma probabilidad. Esos peces que están, digamos, dentro de esta caja negra, ¿no? Y lo que nosotros conocemos es los datos de entrada del stock, ¿no? Que es el peso de los nuevos reclutas. ¿Se acuerdan que hemos visto el modelo de la piscina, ¿no? El modelo de la piscina que teníamos 2 entradas, 2 salidas, ¿no? Es esto de lo que estamos hablando, ¿no? Esta es la ecuación de Russell. El tamaño del stock es igual al tamaño del stock en un tiempo pasado, más el reclutamiento, más el crecimiento en peso, menos la mortalidad natural, menos la mortalidad por pesca, ¿no? Entonces, esto Sparrow lo explica de esta manera. Los datos de entrada al stock utilizable son el peso de los nuevos reclutas y el crecimiento de los peces que ya forman parte del stock. Los datos de salida son las muertes por causas naturales y el rendimiento, o sea, la captura en peso de la pesquería. En un stock no sometido a pesca, la combinación de datos de entrada es en promedio iguales a la remoción de biomasa por muertes naturales. Y eso es a lo que yo me refiero como stock, stock constante, ¿no? Es el que no está afectado por ninguna tendencia, ni está en crecimiento, ni está decayendo, sino más o menos se mantiene estable, ¿no? Se mantiene estable. Voy a volver a repetir. Ustedes imagínense esta piscina, este tanque de agua semejante como los tanques de agua que tenemos encima de nuestras casas, ¿no? Solo que en este caso ese tanque de agua tiene 2 entradas, que son la entrada del peso de los nuevos reclutas, los peces que se están incorporando a este stock utilizable, a este stock pescable. Los nuevos reclutas. La otra tubería es el crecimiento de los peces, el crecimiento somático, el crecimiento del cuerpo de los peces, ¿no? Esas 2 fuerzas, digamos,
va haciendo crecer el stock. Mientras hay dos formas de que vaya declinando el stock, dos datos de salida. Son las muertes por causas naturales y la captura en peso. Ahora, ¿qué sacamos de esto? Es que si un stock está en equilibrio, donde no hay pesca, cuando no hay pesca, la combinación de datos de entrada debe ser en promedio iguales a los que disminuyen la biomasa por muertes naturales, ¿no? El reclutamiento más el crecimiento en peso de los peces que ya están en el stock, en la parte del stock utilizable, es igual a los que van muriendo por muerte natural. Y eso es un stock en equilibrio. Por otra parte, cuando una población es sometida a pesca, esta tiene efecto sobre los otros factores. Habrá, por lo tanto, una mayor tasa de reclutamiento, una mayor tasa de crecimiento y una reducida tasa de muertes naturales. Es decir, se ha probado que cuando el stock comienza a reducirse, ¿no?, se activan estos sistemas en la población de peces que mejoran la tasa de reclutamiento, la mayor tasa de crecimiento y una reducida tasa de muertes naturales. Esto en el crecimiento, en el crecimiento sigmoideo de una población, ¿no?, es producido por la activación de la tasa de crecimiento del stock, ¿no? Es decir, que la pesca crea un espacio. A ver, una población está en equilibrio si una población virgen, una población que no ha sido pescada antes, está en equilibrio debido a que probablemente, posiblemente, muy posiblemente, está ocupando todo el espacio, ¿no?, todo el espacio físico del cuerpo de agua en el que está, ¿no? Por lo tanto, toda la capacidad de carga del ambiente, ¿no?, del ambiente. Ustedes saben que una población en un espacio, en un volumen, crece hasta que copa toda la capacidad de carga de ese cuerpo de agua, ¿no? Y se mantiene ahí en equilibrio, como hemos dicho. Todos los peces que van ingresando, todos los reclutas y el crecimiento van disminuyendo por efecto de las muertes naturales. Cuando actúa la pesca reduce el stock, crea un espacio para que se generen nuevos reclutas y disminuya la mortalidad natural. Entonces, esa es la respuesta de los stocks, ¿no?, al agotamiento, no es al agotamiento, a la disminución del tamaño del stock por remoción por pesca. Si alguien no me está comprendiendo bien, por favor, me pregunta, ¿ya? Es difícil entender esto. Si yo pudiera hacerles un par de dibujos, sería muy fácil para mí hacerles comprender esto. Pero es lo que tendremos que entender para ver cómo funciona el modelo. Bueno, en todo caso, lo que tienen que tener en cuenta es, si actúa la pesca, disminuye el stock como respuesta a esa disminución causada por la pesca, activa
su tasa de renovación, ¿no? Mediante la entrada de nuevos reclutas y disminuyendo la mortalidad natural, que son los factores que evitan que el stock, ¿no?, crezca más allá de la capacidad de carga del ámbito donde está. Por lo tanto, una pesquería, en cierta manera, tiene un efecto estimulante sobre la producción de peces, siempre y cuando se le dé al stock suficiente tiempo para ajustarse a la nueva situación y en tanto la presión de pesca no llegue a ser demasiada intensa. Es decir, si yo remuevo peces de un stock, voy a hacer que ese stock, en cierta manera, en comillas, reaccione favorablemente, porque va a tratar de renovarse, ¿no? Han sacado peces, ¿no? Y el stock reacciona, ¿no?, mejorando el reclutamiento, disminuyendo la mortalidad natural. O sea, responde, digamos, de una manera favorable. Siempre y cuando, naturalmente, esa remoción de peces causados por la pesca no sea, pues, intensa, ¿no? Tremendamente intensa, que en ese caso sí haría que sí disminuya. Hay los niveles a los cuales se puede llegar, ¿no?, que la biomasa media, etc. Cuando ocurre una situación de sobrepesca, la salida bajo la forma de muertes causadas por pesca afecta a las entradas, primero el crecimiento individual de los peces, y cuando llega a ser muy severa, también afecta el reclutamiento. Vamos. La sobrepesca ya es una remoción de peces más allá de los límites que tiene el stock. Por ejemplo, la biomasa, un límite es la biomasa media del stock virgen, del stock original, ¿no? Ya esa remoción de tantos peces afectará tanto el crecimiento individual de los peces, ¿no?, como también puede afectar el reclutamiento. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? El crecimiento individual, cuando afecta el crecimiento individual, será una sobrepesca de crecimiento, y cuando afecta el reclutamiento, es decir, se capturan demasiados peces adultos que afectan el reclutamiento, entonces ahí, eso lo vimos en la relación stock-reclutamiento, ¿cómo se llama? Es lo que estamos viendo acá, ¿no? Sobrepesca de crecimiento es aquella que pescamos tantos peces pequeños que no alcanzan a crecer, ¿no? No alcanzan a crecer y se afecta el stock reproductor, ¿no?, el stock padre. O también se pesca tanto este stock, el stock adulto, que no hay suficientes progenitores para mantener el reclutamiento. Y esa es la sobrepesca de reclutamiento. La sobrepesca de crecimiento ocurre cuando el esfuerzo es tan alto que el rendimiento total disminuye al aumentar el esfuerzo. Una idea que tienen que anotar, ¿no? La sobrepesca de crecimiento ocurre cuando el esfuerzo es tan alto que el rendimiento total disminuye al aumentar el esfuerzo. Y los peces son capturados antes de que puedan crecer hasta alcanzar una talla lo suficientemente grande como para contribuir sustancialmente a la biomasa. O sea, pescamos tantos chiquitos que afectamos el crecimiento de los peces.
el crecimiento de los peces es una cuestión bastante interesante porque hay que recordar que la relación entre la edad y el peso es una curva potencial, ¿no? El pez aumenta en peso significativamente. Por lo tanto, si afectamos, si disminuimos la cantidad de peces que van creciendo, entonces vamos a afectar el rendimiento total de la pesca. Vamos a pescar menos en toneladas, en peso. Perdón. En general, en términos biológicos, es razonable decir que un stock ha sido sobrepescado por crecimiento cuando el coeficiente de mortalidad por pesca excede al F, al rendimiento máximo sostenido. Ojalá pueda ver el cursor. Nosotros tenemos un vector de mortalidad por pesca, ¿no? Y el rendimiento por recluta, que es expresado en esta forma, ¿no? Entonces, conforme va creciendo la mortalidad por pesca, ¿no? Va creciendo el rendimiento hasta que llega a un equilibrio, ¿no? El máximo rendimiento por recluta corresponde, ¿no? A un F, que se llama así, F al máximo rendimiento sostenido. Algo semejante a lo que vemos, nos hemos visto más del máximo rendimiento sostenido cuando ploteamos esfuerzo versus captura por unidad de esfuerzo, ¿no es cierto? No, rendimiento. Entonces, todo lo que pescamos cuando ejercemos una pesca y el F es mayor que el F al rendimiento máximo sostenido, es lo que sería la sobrepesca de crecimiento, ¿no? Cuando se está dando la sobrepesca de crecimiento. O sea, el límite es el F al rendimiento máximo sostenido. El término biológico es utilizado en la frase anterior para indicar que estamos considerando únicamente el rendimiento medido en unidades de peso. De este modo, la valorización del rendimiento y el costo de la pesca no están siendo considerados en esta definición. Segundo. Ya. Para poder entender el concepto de sobrepesca, dice Sparre, para poder entender el concepto de sobrepesca por efecto del reclutamiento, es necesario considerar primero la relación existente entre el reclutamiento y la biomasa del stock desovante, como se ilustra en la figura que estamos viendo. Tenemos acá, ¿no? La relación stock-reclutamiento. Tenemos en el eje de las X la biomasa del stock desovante y en el eje de las Y es el número de reclutas. Entonces, esta relación nos dice, ¿qué pasa si crece el stock desovante? Si crece el stock desovante, ¿qué sucede con el número de reclutas que se produce, que ese stock desovante produce? Entonces, lo primero es que es una relación que no es muy bien comprendida, ¿no? Eso lo indican acá, ¿no? Puede ocurrir muchas cosas. El único punto que se conoce con seguridad, dice Sparre, es el punto inicial, donde no hay stock desovante y por lo tanto no habría reclutas, ¿no? Si no hay papás, no hay hijos.
Entonces es lo que dice. El único punto que se conoce con seguridad es el punto de inicio. El punto de inicio. Si no hay padres, no hay reclutas. Entonces, 0, 0. Por lo tanto, es razonable suponer que a niveles muy bajos del stock desobante, ¿no?, del stock parental, del stock padre, tiene que tener una relación positiva directa con el número de descendientes o reclutamiento. Mire, cualquiera sea la forma que vaya teniendo la curva, ¿no?, sabiendo que hay un punto de partida, de todas maneras, de todas maneras es razonable, que haya una relación directa entre la biomasa del stock desobante y el número de reclutas que se produce. Bajo condiciones normales, tal condición bajo condiciones normales, tal condición de relación lineal, eso es lo que estoy señalando acá, no se nota, pero cuando ocurre, significa que el stock parental ha descendido a un nivel muy bajo y en tal caso se habla de sobrepesca de reclutamiento. Lo que podríamos entonces decir, si hay una relación en la que observamos que cuando disminuye el stock desobante se afecta el número de reclutas, podríamos decir que en este caso el stock desobante, el stock padre, ha disminuido tanto, ¿no?, que se estaría produciendo, ¿no?, un caso de sobrepesca por reclutamiento. Si alguien no me ha comprendido, por favor, avise, pero es bastante sencillo esto, ¿no? Cuando encontramos una relación real, estrecha, en el estudio de la relación stock desobante y el número de reclutas, es probable que en esta zona ya esté produciéndose una sobrepesca de reclutamiento. Ahora. Entonces, eso es en líneas generales lo que podríamos decir de las características de estos modelos predictivos. Entonces, ahora vamos a pasar a explicar el modelo de rendimiento por recluta de Beverton y Hall. Por favor, antes hagamos un break de 10 minutos. Ya son casi 5:20. Son 5:20. A 5:30 reanudamos con el Beverton y Hall. Siempre y cuando no haya una pregunta.
Bueno, vamos a continuar. Un favor, ¿me pueden decir si me estás escuchando bien? Sí, se le escucha bien, ingeniero. Ya, gracias. Ya, voy a avanzar más rápido. Voy a tratar de hacer el mínimo de comentarios. Si alguien no entendiera, como digo, he tratado de hacer un PowerPoint lo más simple posible con las ideas y voy a evitar hacer más comentarios, pero para avanzar, ¿no? Por si no nos va a alcanzar el tiempo. Si alguien no comprende algún punto, por favor, me avisa. Yo, en realidad, más que todo, voy a ir presentando solamente las ideas. Una cuestión es que el modelo de rendimiento por recluta es un modelo de equilibrio. Quiere decir que es un modelo que describe el estado del stock y el rendimiento de una situación. Tengan en cuenta esto, cuando el patrón de pesca ha sido el mismo por tanto tiempo que todos los peces vivos que han sido expuestos a desde que fueron reclutados. O sea, es el mismo durante todo el tiempo de los peces a lo largo de su vida, ¿no? A lo largo de su vida se ha mantenido el mismo patrón de pesca. Esto en la realidad es un poco difícil de entenderlo, ¿no? Porque significaría, pues, esperar mucho tiempo para que hubiera el siguiente cambio, ¿no? Pero bueno. Hay una nota que nos ayuda. Hay extensiones al modelo en relación con la fase transitoria después de un cambio en el patrón de pesca que rara vez se utiliza porque el modelo de Thomson y Bell provee una descripción más simple en estas situaciones. ¿Ya? Creo que está claro. ¿Cuáles son los supuestos rigurosos, entre comillas, del modelo de Beaverton y Hall? Primero, reclutamiento constante. Es decir, que todo el tiempo, todos los años, todos los periodos, se recluta el mismo número de peces. Segundo, todos los peces de una cohorte nacen en la misma fecha, ¿no? Como que en este momento, filo cuchillo. El reclutamiento y la selección son instantáneos, es decir, este tipo de cuchilla que vamos a ver un ratito. Las mortalidades naturales y por pesca son constantes desde el momento de entrada a la fase de explotación. La mortalidad natural y por pesca constante desde que entran a la fase de explotación. Dentro del stock, la mezcla es completa. Y la relación talla-peso tiene el exponente 3. O sea, ¿no? Acá, en la fórmula. Acá le falta algo a la fórmula. En realidad es W QA por longitud al cubo. ¿No? Esa es la relación talla-peso, ¿no? W, que es el peso, que es igual a A por L, longitud al cubo. El cubo de una longitud multiplicada por una constante, que es el factor de condición. Bajo el modelo de Beaverton y Hall, subyace el modelo de extinción exponencial, lo que vimos como curva de sobrevivencia, ¿no? La historia de vida supuesta para una cohorte cualquiera, de acuerdo al modelo de Beaverton y Hall, es, fíjense en la imagen, en la figura. A la edad TR, acá estoy señalando la edad TR, edad de reclutamiento, todos los peces que pertenecen a una cohorte dada se reclutan a la zona de pesca al mismo tiempo, es decir, se da un reclutamiento filo de cuchillo en el mismo instante, ¿no? Esta es la historia de vida de la cohorte, ¿no? Esta es la edad de la cohorte, cuántos años tiene, y este es el número que van sobreviviendo, y este es el número que van sobreviviendo. ¿Ya? Entonces, desde la edad de reclutamiento, la edad de reclutamiento es donde está el cursor, ¿no? Los reclutas es igual a N por TRA. Esta no es una fórmula, por si acaso.
ya, en este punto, todos los peces se reclutan, como se ha dicho, en un instante dado, ¿no? En un instante dado. Desde TR, que es la edad de reclutamiento, hasta la edad de primera captura, aquí, ¿no? En todo este tiempo, ¿no? La cohorte no está expuesta por mortalidad por pesca, no hay pesca. Se supone que todos los peces entre la edad de reclutamiento y la edad de la primera captura escapan a través de las mallas si es que entran a las redes, ¿no? O sea, no son capturados. Así que en este periodo solamente son afectados por la mortalidad natural que se supone permanece constante a través de toda la vida de la cohorte. La mortalidad natural va a ser igual desde el que se reclutan hasta que se mueren. La mortalidad viene siendo lo mismo. O sea, en esta primera parte, entre la edad del reclutamiento y la edad de la primera captura, solamente están afectados por la mortalidad natural. A partir de la edad de la primera captura, que también es filo de cuchillo, todos entran a la edad de la primera captura, ¿no? Desde ese momento, todos están afectados, como dice acá, a la edad de la primera captura. Se supone que la cohorte está súbita y totalmente expuesto a la mortalidad por pesca, F, que supuestamente también permanece constante durante el resto de vida de la cohorte. La curva de selección del arte de forma sigmoidea se aproxima por medio de la llamada selección tipo de cuchillo, por lo que se supone que la captura de la cohorte es 0 hasta que está alcanzado la edad TC. ¿No? Normalmente hay una curva, la curva de selección es un tipo sigmoideo, ¿no? En la forma casi de una S. Pero en ese caso no estamos tomando en cuenta, estamos tomando que súbitamente todos los peces se reclutan, están expuestos a todos los efectos de la mortalidad por pesca. Por lo tanto, entre la edad del reclutamiento y la edad de la primera captura, toda la mortalidad solamente es causada por M. Z es igual a M. Desde que entran a la edad de primera captura, ¿no? En adelante, si bien ambos, la mortalidad por pesca y la mortalidad natural, permanecen constante, por lo tanto, la Z será igual a toda esta fase. ¿Qué más tenemos que decir? Ya. La edad de primera captura se supone que es cuando la cohorte está súbita y totalmente expuesta a la mortalidad por pesca, que supuestamente permanece constante durante el resto de vida de la cohorte. Es algo ya hemos dicho. La curva de selección del arte, esto lo han visto ustedes también ya, por lo menos en artes de pesca, de forma sigmoidea, se aproxima por medio de la llamada selección tipo cuchilla. Se supone, por lo tanto, que la captura de la cohorte es 0 hasta que está alcanzado la TC. La TC está acá, perdón, esta es la talla, ¿no es cierto? Esta es la talla. Pero la curva de selección es esta, es una curva sigmoidea. Quiere decir que los peces van entrando poco a poco, ¿no? En el arte, van siendo capturados por el arte, ¿no? Hasta un momento en que acá ya todos los peces sobre esta talla, ¿no? Son capturados por el arte. Entonces, es lo que sucede en la vida real, ¿no? Poco a poco van siendo capturados, ¿no? Llega un momento en que sí, ya todos son, el 100% es capturado, ¿no? Pero acá el punto medio, ¿no? El supuesto del filo de cuchillo es que al 50% se supone que todos los peces son capturados. Y ese es el supuesto que hace Beberton y Hall. Entonces, el número de sobrevivientes a la edad de la edad de reclutamiento corresponde al reclutamiento de las pesquerías, ¿no?
R es igual al número de peces que se reclutan a la pesquería. Por lo tanto, el número de sobrevivientes a la edad de la primera captura sería igual a R, ¿no?, exponencial menos M por edad de la primera captura menos edad del reclutamiento. Esto es una función de tiempo, ¿no?, que afecta al coeficiente de mortalidad natural. Y esta es una función exponencial, como también se conoce. Entonces, estos son el número que sobreviven a la edad de la primera captura, ¿no?, en función de los peces que se reclutaron cuando tenían la edad de reclutamiento. Y el número de sobrevivientes a la edad T, es decir, después de la primera captura, ¿no?, será, cuando T es mayor de la primera captura, será igual a esta expresión. Será igual a esta expresión, que es la curva de sobrevivencia, pues, ¿no? Esta es la curva de sobrevivencia. La fracción del reclutamiento total que sobrevive hasta la edad 3 se obtiene dividiendo ambos lados de la ecuación R, de la ecuación por R, ¿no? Con lo que se obtiene, que esta es la fórmula de trabajo, ¿no?, más fácil. Esto significa que la ecuación anterior del número de peces en el tiempo T por recluta, es decir, la fracción de cada pez que se reclutó a la pesquería. Como para derivar la expresión matemática del modelo de rendimiento por recluta, se toma como de costumbre un punto de partida en la ecuación de captura, que es la ecuación de captura, ¿no? Esta es la ecuación de la captura, ¿no?, entre la edad T y la edad de que se pesque. Esta ecuación entrega el número de peces capturados de una corte en el periodo de tiempo desde T hasta delta de T, cuando delta de T es muy pequeño, por ejemplo, cada año, ¿no es cierto? Para obtener el rendimiento en peso correspondiente, este número se debe multiplicar por el peso individual del pez. Claro. La biomasa, recuerden, es igual al número de peces por el peso promedio de cada pez. Entonces, eso nos da el tamaño de el volumen de la biomasa. Para obtener el rendimiento en peso, o sea, la captura en peso, también podríamos decir, este número se debe multiplicar por el peso individual del pez. Si el periodo delta de T es muy pequeño, entonces el peso de un pez permanecerá aproximadamente constante durante el periodo de tiempo que media entre el primer instante y le da el tiempo que ha transcurrido por delta de T. Como digo, puede ser un año, ¿no? Entonces, el rendimiento en este periodo será igual, acá está, ¿no?, el tamaño de la población, por el tamaño en número, ojo, el tamaño en número de la población por el peso promedio de los peces en ese periodo, como se señala acá arriba, ¿no?, por el coeficiente de mortalidad por pesca, ¿no?, donde este es el peso de un pez de tal de N años de edad o T años de edad, de modo que se define de acuerdo a la ecuación de Bertalanffy. Para obtener el rendimiento por recluta para el periodo de tiempo desde T hasta T más, se divide la ecuación por el número de reclutas, como habíamos señalado acá, ¿no? El rendimiento en este periodo de tiempo entre el número de reclutas. El rendimiento en peso en este periodo de tiempo sobre el número de reclutas. Y eso es
igual a la mortalidad por pesca por el número de peces, el número poblacional, el número de reclutas y el peso promedio durante ese periodo. La ecuación es el modelo de Beverton y Hall para un periodo de tiempo corto. Para obtener el rendimiento total por recluta para toda la vida de la corte, se deben sumar todas las pequeñas contribuciones definidas por esta ecuación. Y ahí lo que pareciera que se complicara un poco, ¿no? Porque se va sumando todas las, como dice acá, vamos sumando todas las pequeñas contribuciones definidas por la ecuación, ¿no? ¿Qué es esto? Donde n es algún número grande, tan grande que el número de peces es más viejo que este número, decir los números, los peces dentro de un periodo de tantos es tan pequeño que puede ser ignorado. Esto es para derivarlo, ¿no? El próximo paso, por lo tanto, es convertir la suma escrita más arriba en una forma que sea fácilmente calculable. Si el número de términos n de la suma es elevado y debe ser tan grande para que la aproximación del peso promedio sea razonable, tomará mucho tiempo hacer esta operación. Sin embargo, utilizando una larga serie de operaciones matemáticas, cuya explicación está fuera del propósito de esta clase, se puede demostrar que la suma de arriba se puede escribir de un modo más conveniente como, y esta es la ecuación de trabajo, es la ecuación de rendimiento. O sea, lo anterior es una derivación que es interesante conocer de dónde viene, pero para fines prácticos vamos a utilizar esta ecuación que es el modelo de rendimiento por recluta de Beverton y Hall, ¿no? O modelo de rendimiento de recluta sugerido, escrito por Galland en 1969. Entonces, esta es la fórmula, ojo, que es lo que quiero señalar, importante, muy importante, es esta fórmula, ¿ya? Que es el modelo de rendimiento. Este es el modelo de rendimiento de Beverton. Explicando entonces esta fórmula, tenemos que S es la exponencial de menos K por el tiempo, ¿no? Este es de la ecuación de Beverton y Hall, de Born-Bertalanffy, perdón, Born-Bertalanffy. T, tiempo de captura, y desde el inicio, ¿no? Y K es ¿cómo se llama? El parámetro de crecimiento de Born-Bertalanffy. Estaba buscando y estaba acá abajo. El T sub 0 también de la fórmula de Born-Bertalanffy. El T sub 0 desde la primera captura. El T sub 0 es cuando comienza a crecer, ¿no? Este es un número teórico que comienza el momento que el pez comienza a crecer. T sub 0 vendría a ser la edad de la primera captura. T sub R es la edad del reclutamiento. El peso asintótico, W, este es, por si acaso no sale en la computadora, infinito, W infinito. W infinito es el peso asintótico, este de acá, y las mortalidades que conocemos. Entonces, esta fórmula está en función de la mortalidad por pesca, la mortalidad natural, el peso infinito, asintótico, y los parámetros de Born-Bertalanffy, que son la K de Bertalanffy, ¿no? ¿Y dónde está otro más? Están todos. Ahí. Y el T sub 0 acá. K y T sub 0. En ese. Debido a que Beverton y Hall expresan los rendimientos en base a cada recluta, los rendimientos son relativos, es decir, relativos al reclutamiento, ¿no? Esto quiere decir que
el rendimiento es relativo, no volvamos a hablar relativo. El rendimiento va a ser relativo al reclutamiento. Acá, a ver si lo explicamos claro. Este es Parry. El rendimiento que nosotros obtenemos con esta fórmula, con la fórmula anterior, el rendimiento que nosotros obtenemos con esta fórmula es el rendimiento, o sea, ¿qué puedo decir? La captura, el peso de la captura, el rendimiento es el peso de la captura por unidad de reclutamiento, por pez reclutado. Es una cifra bien pequeñita, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, el rendimiento por recluta va a depender de cuántos reclutas se presentan en la pesquería, ¿no? A ver, de esta manera, un reclutamiento de 100 millones de peces daría un rendimiento, es un supuesto, de 10.000 toneladas. O sea, hay un reclutamiento de 100 millones de peces, un reclutamiento de 100 millones de peces, y esto da 10.000 toneladas. Por lo tanto, de acuerdo al modelo, 200 millones de reclutas darán 20.000 toneladas. Va a depender el rendimiento en toneladas, va a depender del número de reclutas que se presenten. Como ustedes también deben estarse riendo de esto, de este asombroso cálculo matemático, dice, este supuesto podría parecer trivial, pero no lo es, ya que uno perfectamente se podría imaginar que cuanto más abundante llegue a ser una especie, peores serán las condiciones para los individuos, debido a, por ejemplo, la competencia por el alimento y el canibalismo. Nos estamos refiriendo nuevamente a la capacidad de carga del medio en el cual está. Por lo tanto, el rendimiento, el reclutamiento no va a poder ser pues infinito, ¿no? Porque previo se presentarán, ¿no?, los problemas de competencia por alimento. Los resultados del modelo se expresan en unidades de rendimiento por recluta, es decir, gramos por recluta. En este ejemplo, ¿no?, el rendimiento por recluta vendría a ser, ¿no?, los 10 millones de gramos entre los 100 millones, ¿no? Acá estábamos viendo, ¿no? 100 millones de pesos dan 10.000 toneladas. 10.000 toneladas son 10.000 millones de gramos entre 100 millones de peces de reclutas, sería 100 gramos por recluta, ¿no? Eso sería el rendimiento por recluta. El modelo permite calcular el rendimiento por recluta. Ya, esto ahí terminamos, ¿no? Ahora, el modelo nos permite calcular, esto es muy interesante, nos permite calcular el rendimiento por recluta con diferentes datos de entrada para los distintos parámetros, tales como mortalidad por pesca y edad de la captura, edad de la primera captura. Y entonces podríamos evaluar qué efecto tienen los diferentes valores de entrada sobre el rendimiento por recluta de la especie que se investiga. Vamos a ver, esto es interesantísimo. Es importante hacer notar aquí que los dos parámetros, la mortalidad por pesca y la edad de la primera captura, son aquellos que pueden ser controlados por los administradores. Claro, ¿no? Porque el F es cuando
vamos a decir que se puede pescar. ¿Cómo se puede pescar? O sea, ¿qué mortalidad por pesca vamos a imprimir a la actividad? Y cuando comenzamos a pescarlo, también pues la edad de primera captura va a depender de la selectividad que escojamos, etcétera, etcétera. Por eso, esos son dos parámetros que pueden ser controlados por los administradores. F, la mortalidad por pesca, es proporcional al esfuerzo. Eso ya lo conocemos, lo hemos visto muchas veces. Y la edad de captura es una función de la selectividad del arte, que también lo hemos visto muchas veces. Por lo tanto, el rendimiento por recluta se considera una función de la mortalidad por pesca y la edad de primera captura. Frecuentemente se verá graficado el rendimiento por recluta contra F o contra el esfuerzo, ¿no? Acá vemos en esta figura una evaluación del rendimiento, ¿no? Acá tenemos cómo va variando la intensidad de la pesca o el coeficiente de mortalidad por pesca, cómo varía, y cuál es el rendimiento por recluta que vamos obteniendo. Acá. ¿Qué les quería? Anterior. Ya. El rendimiento por recluta, lo que vemos esa curva es el resultado, el rendimiento por recluta, y cuando cambiamos F, ¿no? F lo vamos a cambiar, 1, 2, 3, 4 Fs. Y vamos a plotear, entonces, los resultados en rendimiento por recluta, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, 4 valores de F, y cuál es el rendimiento por recluta que vamos obteniendo, ¿no? Ese es lo que estoy diciendo. El resultado de la evaluación del rendimiento. En este caso, en esta fórmula, la edad de entrada, o sea, la edad de primera captura se mantiene constante en la ecuación esta que hemos visto, ¿no? La variable independiente es el esfuerzo expresado por el coeficiente F de mortalidad por pesca. La variable dependiente es el rendimiento anual en gramos por recluta. Cuando el rendimiento total anual es conocido en una situación de equilibrio para un valor dado de F, entonces el número de reclutas se puede calcular dividiendo el rendimiento total por el rendimiento en gramos por recluta. Claro. Si nosotros conocemos cuál es el rendimiento total, es decir, cuánto es la captura en peso durante un año en una situación de equilibrio, para un valor dado de mortalidad por pesca, podemos calcular el número de reclutas, que será pues dividir el rendimiento total, la captura total, por el rendimiento en gramos por recluta. ¿Cuánto pesa cada recluta? ¿No? En el caso de la anchoveta, por ejemplo, el recluta es ¿cuánto? 12 centímetros. ¿Cuánto pesa un recluta? ¿No? Es como 11 gramos, algo así. Entonces, todo el peso de la captura entre eso y nos va a dar, ¿no?, el rendimiento en gramos por recluta. La captura de rendimiento por recluta tiene a menudo un máximo, el rendimiento máximo sostenible. El rendimiento máximo sostenible, algo así como es. La posición de este máximo depende de la edad de primera captura, la que a la vez depende del tamaño de malla utilizado. Eso está bien claro. Entonces podemos hacer una familia de curvas de rendimiento por recluta, cambiando, ¿no?, las edades de primera captura. Por ejemplo, acá, la edad de primera captura, 1, la edad de la primera captura será 2, la edad de la primera captura será 3 años, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años, y
Eso nos va dando diferentes valores de rendimiento por recluta de acuerdo al coeficiente de mortalidad por pesca. Acá leo cambios en el tamaño de la malla, o sea, la edad de la primera captura, conduce a diferentes rendimientos máximos sostenibles, ¿no? Rendimiento. Fíjense, acá el rendimiento máximo sostenible sería acá. Cuando estaba haciendo esta presentación, noté que estos son curvas alzadas a mano, entonces no se puede distinguir mucho bien, ¿no? Pero estos serían los rendimientos máximos por recluta, ¿no? Los puntos altos, ¿no? Y podríamos analizar que el rendimiento máximo sostenible se alcanza con el valor más alto de la captura a un nivel de esfuerzo ligeramente más alto, como que va incrementándose la mortalidad por pesca, ¿no? Y también la edad de la primera captura se va variando y eso daría el rendimiento máximo sostenido más alto, que se supone sería acá, más alto que los demás. Combinando un rango de valores de edad de la primera captura con un rango de valores de mortalidad por pesca, se puede determinar el rendimiento máximo sostenible más alto, válido para una cierta combinación de edad de primera captura y mortalidad por pesca. El término sostenible significa que el rendimiento puede ser mantenido para siempre en cuanto las condiciones no cambien. Eso lo hemos visto anteriormente en los modelos de rendimiento. En los rendimientos, sí, ya. Rendimientos de producción. Los modelos de producción. Los modelos de producción. No obstante, se podría obtener rendimientos aún más altos por un súbito aumento del esfuerzo, pero no se podría mantener. Podríamos pescar pues un rendimiento por recluta altísimo, o el agotamiento del stock no lo haría eso sostenible. Debido a que el rendimiento por recluta, el modelo, supone un sistema de parámetros constantes, los que lean Sparre pueden referirse a esta sección. Los resultados que se leen de la curva solo son aplicables luego que el sistema ha tenido parámetros constantes por un cierto tiempo. En su momento lo dijimos, ¿no? Cuando F es cambiado, toma algún tiempo antes que el rendimiento por recluta sea el predicho por la... Cuán prolongado sea este periodo de cambio depende de la longevidad de la especie en cuestión. Eso es lo que, ese es mi comentario que sale de la práctica de hacer dinámica, ¿no?, en nuestras poblaciones, ¿no? Nosotros hacemos cada año, pero tomamos información de cada año, pero cada año no ha pasado suficiente tiempo, ¿no? Porque dicen que un pez debería estar sometido a lo largo de su vida a esa mortalidad, ¿no?, a esa intensidad de la mortalidad. Entonces, ahí vienen los problemas. Cuán prolongado sea este periodo de cambio depende de la longevidad de la especie. Si una especie tiene una longitud altísima, entonces ahí tendríamos que ver. Ya. Acá tenemos un ejemplo del resultado
de un ejercicio que hace en el libro de Sparre. Se calcula el rendimiento por recluta y la más